Bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Kilosophy. Y dada la gran cantidad de gente que disfruta de correr, hoy vamos a dedicar este episodio precisamente a cómo correr mejor y evitar lesiones. Primero que todo, quiero darles un poquito de preámbulo en relación a por qué voy a hablar sobre este tema. Bueno, yo me dediqué durante 22 años a ser entrenador personal y en el proceso me certifiqué como kinesiólogo. ¿Qué es la kinesiología? Es el estudio del movimiento del cuerpo humano. Eso lo hice en San Diego, en Check Institute. Es una certificación de 4 niveles y entramos muy profundos con folletos más o menos de este grueso y partes prácticas de muchísimas horas. Y con el objetivo, por supuesto, en ese momento de tomar clientes que por alguna razón estaban lesionados o querían mejorar en algún deporte y a partir de ahí hacerles todo el análisis kinesiológico y determinar exactamente cuáles eran los eslabones débiles y los eslabones fuertes para poder trabajar y generar un equilibrio desde el punto de vista articular, aquellas articulaciones que estaban en desequilibrio porque había un grupo muscular mucho más tenso y otro del otro lado mucho más suelto, haciendo que las articulaciones estuvieran en desfase y por lo tanto generando irritación, dolor y desgaste, y correctivamente diseñar el programa para que las personas pudieran estar en equilibrio. De hecho, es parte de lo que trabajé con la Selección Nacional de Surf para el Mundial del 2008-2009 que se celebró acá en Costa Rica. Con todos ellos trabajamos el proceso y de hecho ahora voy a hablar un poquito de parte de los ejercicios que es importante trabajar para poder correr mejor. Porque sí, vamos a ver, entonces empecemos definiendo qué es correr. Correr es una actividad de la vida diaria. Es decir, no hay que tener habilidad para correr. Todos necesitamos poder correr y es de hecho uno de los patrones primarios de movimiento, definiendo los patrones primarios de movimiento como aquellos patrones de movimiento en donde si a mí me sueltan en la jungla, yo tengo que ser capaz de poder realizar para sobrevivir. Hablamos de la sentadilla, desplante, empujar, jalar, rotar, agacharse y después caminar, trotar y correr. Todos estos patrones primarios de movimiento son los que todo ser humano tiene que tener la capacidad de realizar para que se pueda llamar funcional, es decir, que pueda realizar las tareas de la vida diaria. Entonces, por ejemplo, meterse en un carrito, en un automóvil bajo, incluye por lo tanto jalar a la hora de jalar la puerta, incluye hacer un desplante con desplazamiento del peso del cuerpo de la pierna que está entrando en el carro y la otra que queda afuera y después un movimiento de rotación para poder colocar el tronco dentro del carro. Más o menos entonces eso es lo que hace la kinesiología, es tomar los movimientos complejos y descomponerlos en sus patrones básicos para determinar en dónde hay falla y a partir de ahí empezar a construir desde los niveles más bajos de función hasta los niveles más complejos con demandas progresivas de ejercicios y que de esta manera el cuerpo pueda quedar completamente capaz de realizar movimientos complejos con facilidad. Entonces correr es, como lo decía, una actividad de la vida diaria. El tema es que si nos vamos un poquito a la historia, más o menos el ser humano tiene unos 2 millones de años de que se sabe que ha tenido la capacidad de correr. Y más o menos en los últimos 50 años que empezó a darse el boom de hacer ejercicio por medio de correr o la carrera como ejercicio físico para mejorar, etcétera, también vino el surgimiento de lesiones. Entonces empecemos explicando por qué es que se empiezan a dar estas lesiones. Primero que todo, el ser humano ha estado utilizando ya no desde la prehistoria, sino desde épocas muy recientes, zapatos con tacones, tanto los hombres como mujeres. Y en el momento en que un zapato tiene un tacón y el pie queda elevado en la parte posterior, hay un tendón que se llama el tendón de Aquiles que empieza a cortarse. Y cuando el pie vuelve a ponerse descalzo, por ejemplo, en un zapato que es completamente plano, en el suelo ese tendón
se estira y empieza a generar lesiones. Entonces, por ahí tenemos una de las razones por las cuales empieza a haber un tema de lesión. Y yo creo que lo hemos visto en mujeres que usan, por ejemplo, tacones súper altos y de repente no pueden andar descalzas porque les genera un tremendo dolor en ese tendón. Claro, porque al estar el pie levantado todo el tiempo, ese tendón se acorta y en el momento en que pretenden andar descalzas, el tendón que buscaría su longitud normal realmente se está estirando en exceso y detona un montón de problemas y dolores. Entonces, por un lado, viene el hecho de que el ser humano tal vez no ha estado acostumbrado a correr con mucha frecuencia y hace más o menos unos 50 años empieza a adoptarse el correr como una rutina de hacer ejercicio generalizada, con lo que personas que físicamente no están preparadas, quitando de acá lo de los zapatos, físicamente no están acondicionadas, agresivamente empiezan a correr y empiezan a darse lesiones de las cuales ahorita vamos a explicar cuáles son de las más frecuentes. En segundo lugar, entonces pasa lo de los zapatos, ¿verdad? Primero, mucha gente corriendo al mismo tiempo como moda, entre comillas, y empiezan a darse las lesiones. Y por otro lado, que los zapatos con tacón producen un cambio en la mecánica de este tendón, el tendón de Aquiles, que empieza a generar una serie de dolencias. Pero además sucede otro fenómeno. Y es que si nos vamos a la historia de inclusive los primeros zapatos que se encontraron, solían ser simplemente un pedazo de cuero con amarres para cubrir la parte inferior del pie, la suela o digamos la planta del pie, de objetos punzocortantes o de piedras que súbitamente pudieran lastimarnos. Ese era el único objetivo que existía con los zapatos, poder cubrir la parte de abajo, o sea, la planta del pie, de daños. Pero nunca se pensó en acoginamiento y otras cosas de las que ya vamos a hablar. A partir del momento del surgimiento de una serie de marcas, tal vez lideradas por Nike, para crear zapatos para corredores, entonces se empezó a generar, primero que todo, un acoginamiento y es una expansión en la suela de hule o espuma para provocar suavidad a la hora de la caída. Y por otro lado, se empezaron a crear diferentes zapatos para diferentes patologías en los pies, un pie que prona, un pie que supina, un pie que tiende a estar plano. Entonces se crearon suelas reforzadas en la parte interna, en la parte externa o con un poquito más de arco para aquellos pies que eran planos y entonces dar, digamos, una forma más ideal a ese pie en el momento de la carrera o de estar utilizándolo para el ejercicio. ¿Y qué fue lo que se encontró? Con miles de estudios se encuentra que la prevención de lesiones al usar esos zapatos o un solo tipo de zapato, digamos, se tomaba y se le ponían a todas las personas de pie plano, el pie con el zapato con el arco, a todas las personas que pronan un zapato con el refuerzo en la parte interna, a todas las personas que supinan, entonces un reforzamiento en la parte externa del zapato, ¿verdad? Ellos como grupo se determina cuál es la frecuencia de lesiones y después en los otros grupos estudiados se encuentra que todas las personas, independientemente del tipo de pie que tengan, si es un pie plano, un pie que prona, un pie que supina, y usaban un solo tipo de suela, en realidad tienen exactamente la misma frecuencia de lesión. Entonces, viene aquí el ser humano con su inventiva queriendo solucionar algo desde afuera que en realidad se origina desde adentro, dentro de la estructura intrínseca del pie y la fortaleza de todos los músculos. El pie es bastante complejo, tiene 26 músculos, tiene 33 articulaciones, 4 grados de movimiento entre esas articulaciones, una serie de músculos, creo que son 3 o 4 capas musculares, todas ellas con una serie de funciones. Y aquí hablamos de que el pie está diseñado para poder mantenernos caminando, trotando y corriendo de manera segura, siempre y cuando nosotros no estemos interfiriendo en el proceso natural de desarrollo del pie. Entonces, resulta que se encuentra que en el momento en que se empiezan a utilizar estos zapatos, ya sea con reforzamientos internos, externos o con más arco, con suelas con más arco para diferentes situaciones en el pie, o para darle más acolchamiento o acoginamiento, es decir,
un poquito más de grosor a la suela con espuma o con algún material que lo que produzca es menos dolor a la hora de la caída, resulta que se ha encontrado que la persona que usa esos zapatos cae con muchísimo más fuerza a la hora de apoyar el pie sobre el suelo. Pensémoslo de esta manera. Si usted descalzo está corriendo y siente que el paso normal hace que se golpee muy fuerte, entonces su cuerpo hace una serie de ajustes para disminuir el impacto que usted genera o la curva de distribución del impacto generado en el tiempo, en el breve instante que el pie hace contacto con el suelo, para que no haya ese impacto tan fuerte. El cuerpo se ajusta solito. Pero ¿qué es lo que pasa en el momento en que el cuerpo ahora está cayendo sobre una superficie suave, que es este zapato con acoginamiento? Ya no resguarda su integridad estructural porque tiene una ayuda externa que le hace caer más suave. Ya no tiene que ajustarse internamente para caer suave. Y en el hecho de que el cuerpo no se ajusta internamente, entonces de manera desenfrenada los pasos se hacen muchísimo más fuertes y las cargas ascendentes a través de toda la cadena cinética se distribuyen entre las diferentes áreas, provocando mayor incidencia de lesiones. Lo que es lo opuesto, se ha encontrado que cuando las personas corren descalzas, el cuerpo solito se ajusta para disminuir el impacto de la caída. Pero no solo esto, también hay un tema fundamental que es en el que nos vamos a meter a partir de ahora. Y es la diferencia entre caer con el talón versus caer con el metatarso. Caer con el talón es cuando la persona corre, aterriza primero la parte posterior de su pie, o sea, el talón, y así lo hace con cada paso. Y si pensamos que una milla más o menos hace que una persona dé 1000 pasos, entonces hablamos de que 1000 veces por milla está apoyando primero el talón y después la punta. Eso es lo que se conoce como heel strike o apoyo sobre el talón. Luego está lo que se conoce como forefoot o caer con el metatarso, que es la bolita del pie que se ve detrás del dedo gordo del pie, que técnicamente se llaman ortejos, y todos los demás que vienen acompañando eso, lo que se conoce como la bola del pie. El forefoot aterriza primero con la bola del pie y después apoya, si es que del todo lo hace, el talón, que no en todos los casos sucede. Ahora, pensemos, para entender la diferencia de estos dos estilos de correr, cómo corre naturalmente el ser humano en una superficie dura, porque lo hace de manera diferente en una superficie suave, como por ejemplo el zacate o la arena. ¿Cómo corre el ser humano naturalmente descalzo en una superficie dura? Lo hace cayendo sobre el metatarso. Y ya ahorita voy a explicar la razón de por qué es así. Cuando se cae con el metatarso, resulta que se activa el músculo conocido como los gemelos, que son los gastrocnemios y los soleus. Estos dos grupos musculares hacen las veces de compensadores en un automóvil. ¿Qué es lo que hace un compensador? Hace que una carga agresiva se disminuya y se disipe entre la parte hidráulica del compensador. Bueno, exactamente eso mismo pasa con nuestros músculos en la zona de la pantorrilla, que son los gastrocnemios y los soleus. Ambos están insertados en el tendón, es decir, se unen en el tendón de Aquiles, y en el momento, y usted lo puede comprobar, en que usted camina de puntillas, usted camina activando estos músculos. Pero si usted camina de talones, esos músculos no se están activando, porque para que estos músculos se activen, usted necesita primero caer sobre la bola del pie y que el talón esté elevado del suelo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el momento en que una persona está corriendo con metatarso, en el momento en que el pie hace contacto con el suelo, los músculos gastrocnemios y soleus, es decir, los de las pantorrillas, se activan agresivamente para desacelerar la fase de caída del talón, y el talón termina tocando levemente o casi no del todo el suelo, con lo que
todas las fuerzas descendentes en el momento en que el pie cae sobre el suelo se disipan con la activación de los músculos de la pantorrilla. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros funcionamos en una cadena cinética. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y esa energía, que se calcula en más o menos unas 3 a 4 veces lo que pesa nuestro cuerpo en el momento en que aterrizamos sobre nuestro pie, esa cantidad de fuerza es la que se disipa en estos músculos. Pero ¿qué pasa si en lugar de aterrizar sobre los metatarsos o el metatarso, yo aterrizo sobre el talón? No hay activación de los grupos musculares gastrocnemios y soleus. Y toda esa energía que al aterrizar con metatarsos se disipa en los músculos de la pantorrilla, simplemente empieza a ascender a través de toda la cadena cinética y se distribuye en en tobillo, en rodilla, en cadera, en la articulación sacroiliaca que une la cadera con la columna vertebral y de ahí para arriba en todas las vértebras. Dichosamente nosotros tenemos toda una cadena muscular que se encarga de disipar todas esas fuerzas cinéticas generadas desde el suelo y ascendentes. Lo que pasa es que gran porción de esas fuerzas se disipan cuando se activa la pantorrilla, pero si la pantorrilla no se activa porque se está aterrizando con el talón, entonces a partir de ahí todas esas fuerzas que normalmente se hubiesen distribuido mucho en pantorrillas y después son frenadas y disminuidas a cero en todos los músculos paravertebrales, empiezan a acumularse y empiezan a generar una recarga crónica, que en algunas personas empieza a detonar frecuencia alta de lesiones. Ahora, lo que estoy diciendo es que efectivamente correr con metatarso es muchísimo más seguro porque hay una disipación de fuerzas cuando ha habido un proceso adecuado de adaptación. Ahorita vamos a hablar sobre el tema. Pero no estoy diciendo que necesariamente todas las personas que caigan con talón se lesionan o se van a llegar a lesionar. El tema es el siguiente. Para que haya lesión tiene que haber repetición, tiene que haber una alteración de la alineación estructural y tiene que haber mala técnica. Y cuando estas tres variables se combinan, entonces empieza a aumentar el nivel de lesión. Si una persona está bien alineada, no tiene mucha frecuencia de impacto, pero está aterrizando con el talón, es posible que nunca llegue a lesionarse. Pero si está mal alineada, tiene mucho impacto, queriendo decir con esto que entrena muy frecuentemente durante la semana o el mes, y además está aterrizando con el talón, entonces prácticamente se está jugando los tres números de la rifa para que pueda empezar a tener una alta frecuencia de lesión. Aún así, podría nunca llegar a lesionarse, pero las tres variables están en juego ahorita para que se dé la posibilidad. Entonces, ¿qué sucede en el momento en que se meten estos zapatos para correr? Producto de la demanda de mucha gente adoptando correr como ejercicio cardiovascular para ponerse en forma. Empieza a aumentarse el grosor del acoginamiento y con esto entonces naturalmente el ser humano diseñado para caer con el metatarso, como ya no duele aterrizar con el talón como sí dolería, si lo hace usted descalzo, ya voy a ese tema, entonces cada vez más la gente empieza a aterrizar con talón en lugar de lo normal que es aterrizar con el metatarso y además lo hacen con mucha fuerza, provocando por lo tanto entonces que la alta frecuencia de golpe con alta intensidad, correr mucho y correr cayendo fuerte porque ahora hay algo que nos da el soporte externo y además con una técnica que no permite la disipación de las fuerzas a través de los músculos de la pantorrilla, hacen y provocan que estas fuerzas ascendentes empiecen a acumularse en los diferentes tejidos. Voy a hablar ahorita de cuáles son las lesiones comunes, pero quiero que haga un ejercicio. Esto que yo estoy hablando lo hablábamos en un taller nosotros en conjunto con 3 amigos, un ortopedista ya retirado, otro entrenador personal que luego se convirtió en ortopedista y otro entrenador personal que se hizo nutricionista y terapeuta físico. En conjunto conmigo teníamos hace más o menos por ahí del 2004 al 2007 Your Health Trainers. Éramos un grupo de
de educadores que tomábamos a entrenadores y los educábamos en las técnicas correctas para poder realizar ejercicio, tomando en cuenta estabilidad espinal, alineación, los patrones correctos primarios de movimiento, evaluación completa de esos patrones, etc. Y parte de lo que yo daba era un taller para aprender a correr forefoot, o sea, aprender a correr con el metatarso. Una vez me pasó, ya conociendo la teoría, que iba caminando con mis audífonos puestos descalzo, porque yo siempre ando descalzo, y me di cuenta que sin la música activada, porque en ese momento no estaba escuchando música, pero estaba con los audífonos puestos, caminando con el talón, se sentía el impacto del suelo, del pie en el suelo, y yo lo sentía en la cabeza. Claro, tenía aislamiento de sonidos externos con el audífono puesto en mi oído y entonces tenía en ese momento una percepción aumentada del sonido interno de mi cuerpo. Y me di cuenta que caminando, solamente caminando, con el talón como claro, uno sí camina con el talón, uno corre con el metatarso, pero camina con el talón primero, se sentían esas fuerzas que normalmente pasan a través del cuerpo. Y entonces dije, qué interesante, voy a caminar de puntillas. Y en el momento en que caminé de puntillas, se eliminó por completo el sonido en mi cráneo del paso que yo daba caminando en donde el talón tocaba el suelo. Y dije, esto está súper interesante. A la hora de dar el taller, para que la gente pueda entender, y es algo que le estoy contando a usted para que lo haga y entienda entonces, más allá de la teoría, en la práctica, cómo se siente una disipación correcta de las fuerzas a través de la estructura muscular y no de los ligamentos, tendones y articulaciones. Haga la siguiente prueba, que es lo que yo le ponía a la gente a hacer en la parte práctica del taller para aprender forefoot running. Y es, póngase usted a trotar con audífonos, pies descalzos, pero trote como normalmente correría con sus tenis de correr cuando usted tiene la mecánica de correr apoyando primero el talón. Corra y cuando tenga aislamiento total del sonido, obviamente tiene los audífonos puestos, no tiene música, simplemente es para aislar el sonido, se va a dar cuenta de la cantidad tan tremenda de fuerzas que están convergiendo en ese paso y cómo su cabeza empieza a expresar esas fuerzas, porque claro, nosotros tenemos todo un sistema diseñado para disipar esas fuerzas, entre ellos todos los músculos paravertebrales que llegan hasta el cráneo. Y de hecho, el cráneo siendo una estructura base de la supervivencia, porque necesitamos tener un plano de la visión completamente horizontal para evolutivamente permitirnos detenernos y lanzar un flechazo para poder cazar. Imagínese usted si nuestra cabeza con cada paso estuviera temblando de un lado para otro. No podríamos tener cómo apuntar adecuadamente hacia un objetivo. Entonces nuestro cerebro, nuestra estructura muscular tiene toda una serie en los músculos paravertebrales, multífidos y otros que están en esa estructura de las vértebras para desacelerar todas las fuerzas ascendentes hasta que lleguen a cero en estos últimos músculos que son un triangulito, que son los suboccipitales, y de esa manera se pueda mantener una visión completamente horizontal sin que esté temblando. Aquellas personas que tienen una degeneración muy, muy profunda de toda la estructura de estabilidad espinal profunda, es decir, que no están funcionando bien y corren y sufren de dolor de cabeza o migraña cuando corren, muy probablemente lo que está sucediendo ahí es que estos músculos no logran ejercer su función y los suboccipitales, siendo el último eslabón de la cadena para lograr mantener esa cabeza quieta, estén sobretrabajados. Y cuando estos músculos suboccipitales están sobretrabajados, suelen generar puntos gatillo que detonan dolores de cabeza. Vea qué interesante cómo el correr puede terminar generando dolor de cabeza en una persona cuyo sistema musculoesquelético está desacondicionado o ha perdido parte de su función. Que ahora podemos entrar un poquito en cuáles son algunas de las condiciones que generan ese tipo de alteración muscular y muscular. Entonces, compare cómo es correr con audífonos puestos si usted está corriendo descalzo y aterrizando con talones versus
si está corriendo, aterrizando con el metatarso. Y va a encontrar una diferencia de la noche a la mañana. O sea, literalmente, usted va a escuchar un montón de bulla interna en su cráneo cuando corre con talón y no va a escuchar absolutamente nada en el momento en que usted corre con el metatarso. Y eso es una prueba real de lo que está sucediendo con cada uno de los pasos, aunque usted tenga acoginamiento en sus zapatos, porque como les decía al inicio, lo que se ha encontrado es que las personas caen más fuerte y tienen menos cuidado subconscientemente porque el sistema no tiene por qué ajustarse cuando hay acoginamiento, porque el cuerpo interpreta que al haber algo de afuera, entonces no necesita trabajar tanto lo de adentro. Yo en algunas ocasiones cuando algunos pacientes me dicen, mira, y la suplementación con melatonina, bueno, como último recurso, si no está logrando dormir bien, podría ser, pero si usted tiene un ciclo de sueño adecuado y empieza a tomar melatonina, porque todo el mundo está tomando melatonina para el sueño, usted podría incurrir en que al tomar algo de afuera empieza a producir menor cantidad desde adentro. Y eso es lo que el cuerpo hace. Si usted no lo estimula, no lo usa. Y lo mismo pasa con los zapatos, ¿verdad? Podría ser contraintuitivo y pensar, no, si hay acoginamiento, entonces el cuerpo descansa más, pero precisamente el cuerpo interpreta al no haber tanto impacto, entonces puedo caer más fuerte y aumenta el riesgo de lesión. La otra superficie donde descalzo el cuerpo tiende a correr naturalmente con el talón más que con el metatarso es cuando corremos sobre césped o sobre una superficie suave, pero no cuando corremos sobre concreto o sobre el asfalto, que es donde de todas maneras la gran mayoría de la gente corre cuando aplica el correr como su ejercicio de elección. Ahora, ¿por qué para mí es tan importante tratar este tema? Porque muchísima gente corre. Y aquí no hablamos de que usted escuchando este podcast tome la decisión, o sea, ojalá tome la decisión, pero no es que tiene que salir corriendo mañana forefoot, porque yo le estoy contando acá las razones que se conocen de este cambio tan importante y por qué hay tanta frecuencia de lesión. No es que salga a correr, hay toda una técnica para hacer la transición y que usted empiece a acondicionar su cuerpo y de esta manera permita hacer una transición adecuada en donde su cuerpo pueda empezar a utilizar la técnica de la corrida con el metatarso ya con beneficios desde el principio, pero luego de esa fase de transición. Porque si hacemos un paso agresivo de técnica, más bien podría empezar a lesionarse. ¿Cuáles son las lesiones frecuentes a la hora de correr con el talón o el heel strike? Y pensémoslo desde este punto de vista. Si este fuera el pie, ¿verdad? Si está viendo el video en YouTube, y si no lo está viendo puede ir a YouTube para que vea el video de este podcast. Si este es el talón, este es el metatarso 1, este es el 2, el 3, el 4, ¿verdad? Y el 5, que sería el del ortejo pequeño o el dedo pequeño. Esto es como un triángulo de apoyo. El talón es un punto de apoyo, el metatarso 1 es el segundo punto de apoyo y los metatarsos 2, 3, 4 y 5, o sea, de los otros 4 dedos u ortejos, representa el tercer punto de apoyo. Entonces usted tiene un punto acá y otro punto acá. Es un triángulo. De modo que cuando usted corre con punta, usted tiene 2 puntos de apoyo simultáneamente y el aterrizaje del pie suele, cuando ha sido adecuadamente implementado la técnica, suele ser muchísimo más seguro porque aterriza sobre los 2 puntos de apoyo versus cuando usted aterriza sobre el talón. Ese talón es un único punto de apoyo, es una bola y las personas tienden a caer más con la parte interna del pie, es decir, con el metatarso número 1, provocando una inmediata corrección y esa inmediata corrección produce que la tibia y el otro hueso que está en la pierna, ¿verdad?, estén haciendo ajustes y la membrana interósea, al estar haciendo ajustes, en lugar de estar cayendo siempre así, estar haciendo ajustes así, porque primero el pie apoya el metatarso y después corrige versus caer plano sobre los 2 puntos de apoyo frontales cuando se corre forefoot, está haciendo una irritación de la membrana que puede provocar dolores profundos.
Y luego están los shin splints, que es el dolor en la parte anterior, en el músculo tibiales anterior y toda la inserción de ese músculo. Y sucede porque en el momento en que la persona cae con el talón, eventualmente la punta del pie va a tocar el suelo, pero no es que el talón aterriza y la punta del pie colapsa hacia el frente, no. De hecho, hay una contracción negativa del músculo tibial anterior frenando la caída de la punta del pie para que la punta del pie aterrice suavemente, y esa desaceleración provocada por el músculo del tibialis anterior desacondicionado empieza a provocar los trigger points o la irritación en los puntos de inserción también. Y suele ser frecuente los shin splints en personas que corren con el heel strike o aterrizando con el talón. Luego las lesiones que se dan por excesiva pronación. Y repito, si usted cae con forefoot, la probabilidad de que caiga sobre 2 puntos de apoyo estables es muchísimo más alta que si cae con el talón, que es un único punto en donde no hay estabilidad de aterrizaje, y usualmente lo que hace es que cae pronado y después corrige. Y eso entonces empieza a provocar también un desgaste hacia arriba en toda la cadena cinética, empezando por las rodillas. Y obviamente cuando todas estas fuerzas no se disipan en los gastronemios, como lo explicaba al principio, toda esta energía termina acumulándose también en cadera y, bueno, primero obviamente en la rodilla, en talones, en el tobillo, en la parte de la rodilla y después en la cadera, y de ahí para arriba en cualquiera de los puntos, ¿verdad? Los terapeutas físicos están acostumbrados a trabajar todo tipo de lesiones distribuidas en diferentes partes del cuerpo que no son exclusivamente en tobillo o la más cercana después de eso, que sería en rodilla. Hay una distribución, obviamente entre más distal o más alejada sea del origen, tal vez menos frecuente es, pero una persona que tiene alteración de la articulación sacroiliaca perfectamente, una sacroileitis perfectamente puede originarse de una mala técnica a la hora de correr. Ahora, hay otro tema importante, y es que las rodillas deben estar adecuadamente alineadas, ¿ok? Esta alineación de las rodillas implica, por lo tanto, que la patela o la rótula debe estar siempre viendo hacia el frente. Hay unas personas que producen un tipo de rodilla a la hora de correr, inclusive caminando se puede ver, que se llama la rodilla en valgus. La rodilla en valgus es, si tenemos la cadera arriba, en lugar de que el fémur baje recto, baja hacia adentro, haciendo que las rodillas colapsen e inclusive pueden pegar una con la otra, haciendo como una V desde la cadera hasta la rodilla y una V invertida de la rodilla hacia los tobillos. No sé si lo visualiza, pero son personas que suelen rotar internamente las patelas o las rótulas, y las rótulas quedan viendo una hacia la otra, no viéndose exactamente una hacia la otra, sino que sus horizontes o líneas proyectadas llegan a cruzarse en algún momento en vez de estar alineadas hacia el frente. Y usted no lo va a creer cuál es una de las grandes fuentes de sobrepronación y adicionalmente rodillas en valgo, o que suelen ser rodillas que colapsan hacia adentro. Es inestabilidad en los músculos que generan estabilidad en la cadera. Todos los músculos de la zona lateral, particularmente el glúteo medio. Ahora usted dirá, ¿y cómo hace uno para acondicionar estos músculos? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero lo primero que yo me iría a evaluar en una persona que tiene rodillas en valgo, cuya estructura no se ha alterado, porque hay rodillas en valgo que estructuralmente están dañadas, y de hecho hay muchas operaciones en donde cortan y hacen una prótesis y alinean completamente la rodilla. No me refiero a ese tipo de alteración ya estructural, me refiero a rodillas adecuadamente alineadas, pero que funcionalmente cuando corre la persona se van hacia adentro, provocando por lo tanto una inversión de los pies y generando lesiones de pronación, de excesiva pronación. A estas personas normalmente les mandarían un zapato con una suela con reforzamiento en la parte interna, que supuestamente para darle más soporte, pero en realidad eso es lo que sabemos. Si se le da soporte externo, el cuerpo se vuelve vago y empieza a fallar estructuralmente. Y se dan las mismas lesiones a que si no estuvieran usando esos tipos de zapatos adaptados. Entonces, ¿en dónde desarrollamos nosotros esa estabilidad lateral de los músculos
que nos dan estabilidad en la zona de la cadera, glúteos medios, por ejemplo, y uno que se llama el tensor de la fascia lata, que es un musculito cortito que está atado a una estructura tendinosa que se inserta en la parte de la rodilla y se origina acá arriba en la cadera. Estos dos músculos, un grupo al lado derecho y otro grupo al lado izquierdo con otros estabilizadores en este plano, se acondicionan naturalmente durante el periodo de infancia, en el momento en que el bebé empieza a arrastrarse en el suelo. Entonces, aquí es donde viene parte de lo que yo en la parte práctica durante muchos años trabajaba y encontraba con personas que sufrían de dolencias y que ayudábamos a corregir con solo hacer una corrección en el patrón ausente de arrastre y gateo. El ser humano, en el momento en que nace y es dado a luz, el primer patrón que desarrolla es el patrón de rotación. ¿Okay? Entonces un bebé de pronto está acostado boca arriba y usted lo encuentra que está boca abajo porque solito se da la vuelta. ¿Okay? A partir de ahí empieza con un movimiento como de gusano en donde se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo, ya sea boca abajo o boca arriba. De hecho, ambos patrones se desarrollan. Luego de eso está el patrón de empujar, es el siguiente en desarrollarse, que es cuando el bebé, ya un poquito más centrado en días, empieza a aumentar su campo de visión y si este es el suelo, se levanta, ¿verdad? Como una lagartija que ahora tiene mayor campo de visión y eso se debe a la exploración. Bueno, resulta que hay toda una teoría de cómo estos patrones primarios de movimiento están asociados también a capacidades emocionales en relación a lo que esto representa. Entonces, por ejemplo, aquella persona que no desarrolla el patrón de empujar, ¿verdad? De que es de levantarse, dejando la cadera en el suelo cuando era bebé, para poder aumentar su campo de visión, entonces no desarrolla la capacidad emocional de alejar de sí mismo aquello que le incomoda. Y es una persona más permisiva con respecto a otras personas que buscan violar su espacio personal, mental, emocional y físico. Y son personas que suelen ser más sumisas porque no aprendieron a rechazar aquello que no les parece. Bueno, y así para cada uno de los patrones, no me voy a meter en cada uno de ellos, pero después de eso, cuando viene el patrón de exploración del push-up, que es el patrón primario del movimiento de empujar, ¿verdad? Al principio les hablé de los patrones primarios de movimiento y cada uno de ellos se desarrollan en diferentes momentos de esta época cuando el individuo es bebé. Llega al momento del desplante. El momento del desplante que se desarrolla en conjunto con el patrón de jalar es cuando el bebé empieza a explorar levantarse. Pero antes de esto pasa algo importantísimo y es el arrastre. El arrastre es el arrastre reptiliano, que es el arrastre que el bebé hace no gateando, sino simplemente arrastrándose en el suelo. Ya con el movimiento de las piernas, de estirar y encoger un lado, estirar y encoger el otro, pero boca abajo, el bebé empieza a desarrollar estabilidad en estos músculos tan importantes en este plano del que hablaba, que tienen relación con que las rodillas no choquen entre sí cuando una persona corre. Después del arrastre viene el gateo y el gateo es ahora sí en donde empieza en un rango muchísimo más amplio, más sometido a la gravedad, el bebé a desarrollar la fortaleza de estabilidad de estas dos estructuras a cada lado, que son los músculos que se desarrollan para mantener el cuerpo recto. Entonces, si estos músculos y el bebé está gateando no se activaran, simplemente la cadera del bebé se cae. Cuando apoya la rodilla derecha en el suelo, la cadera derecha se caería. ¿Qué músculos frenan esa caída? El glúteo medio y también el tensor de la fascia lata, que hacen que la cadera se mantenga estable. Obviamente con otro montón de músculos que son los aductores del lado contrario, pero ni siquiera me voy a meter ahí porque ahorita estamos hablando de la rodilla cuando se mete o no. Y esta acción repetitiva de gatear empieza a darle la capacidad que el bebé necesita para el momento en que empieza a explorar, meterse en el siguiente patrón, que es el desplante, para aprender a ponerse de pie. Entonces el bebé desarrolla el desplante y se jala de un mueble para ponerse de pie
de una pierna primero y después con la otra. Y ahí está desarrollando el patrón del desplante y el de jalar. Y después, cuando ya está de pie y tambaleando, se agacha y se pone de pie, ¿verdad? En la sentadilla para aprender a mantenerse en pie, pero fallando un poco, cae y se levanta, cae y se levanta. Y después está también el patrón de agacharse que se desarrolla un poquito después. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquellas personas que nacieron en hogares en donde hay mamás sobrecontroladoras o completamente asustadas de virus, bacterias en el suelo, y ni se diga ahora en el tema del COVID, ¿verdad? Donde todavía vemos gente que está traumada sobre ese tema. Son estas mamás que no permiten que los niños anden en el suelo, una etapa tan importante en el desarrollo de muchos patrones de movimiento y su relación emocional, y por lo tanto, al no permitirles gatear, no permitirles arrastrarse, están obligando al bebé a brincarse unas etapas importantísimas. O tal vez tienen una casa llena de adornos que no es para bebés, entonces no lo dejan en el suelo porque el bebé obviamente se va a traer algunos de esos adornos al suelo, y son estas mamás sobrecontroladoras que no quieren que el bebé se mueva porque entonces me va a incomodar o se va a ensuciar o se va a infectar, y eso tiene consecuencias terribles en el desarrollo neuromuscular porque nos está frenando partes estructurales y además funcionales que mantienen adecuadamente alineado a nuestro cuerpo cuando de correr se trata. Y ni se diga de la peor peste que conozco yo en términos de desarrollo, que son las andaderas. Imagínese usted, un bebé al que no se le permitió arrastrarse, no se le permitió gatear y se le pone en una andadera cuando es una etapa mucho posterior la de andar de pie y caminando, pero el bebé no está listo y tiene un soporte externo que es la andadera y se le está obligando, no se le está obligando, se le está poniendo a que ejecute un patrón de movimiento para el cual no está listo todavía, y eso es lo primero que yo mandaría a quemar, a botar, ni siquiera a regalar, porque le estaríamos haciendo un daño a otro bebé por otro lado. Eso es uno de los implementos que yo simplemente nunca recomendaría que una persona compre, ni los jumpers, que son estas hamacas en donde los niños se ponen como saltitos bungee, todavía menos. Imagínense si sobre su propio cuerpo no se ha desarrollado la capacidad de mantenerse estructuralmente estable. Ahora, ¿qué pasa si lo ponemos a brincar, si ni siquiera ha aprendido a gatear ni a arrastrarse? Bueno, ni a arrastrarse y después a gatear. Entonces, en síntesis, personas que se han brincado estas etapas no han tenido un adecuado sistema de desarrollo. ¿Y cómo lo veía yo? Yo ponía a la persona a gatear. La persona simplemente no sabía cómo gatear o gateaban ipsilateralmente, eso es moviendo pierna izquierda y rodilla izquierda hacia el frente al mismo tiempo, y después rodilla derecha y pierna y rodilla y mano derecha hacia el frente al mismo tiempo. O sea, no tienen grabado el movimiento porque el ser humano gatea contralateralmente, como vea usted a un perro o un caballo caminar. Mueve brazo izquierdo, rodilla derecha, brazo derecho, rodilla izquierda, ¿verdad? Se mueven simultáneamente, no las del mismo lado, sino del lado contrario, mano con rodilla. Y yo veía personas gateando y gateaban ipsilateralmente, y yo sé, esta persona no gateó, tiene ausente totalmente este software. ¿Y cuál era el primer ejercicio? Váyase a gatear primero y realice una serie de ejercicios, con alguna frecuencia, para que empiece a grabar primero ese sistema y después se hacían ejercicios para empezar a mover. En fin, para cerrar, ¿qué podemos hacer cuando somos corredores de talón y queremos hacer la transición? Lo primero es quitarnos los zapatos y empezar a caminar descalzos para empezar a darle fortaleza intrínseca a todos los músculos, que dicho sea de paso, hasta 2 a 3 veces más cantidad de grosor muscular se da en músculos que se les permite usar zapatos minimalistas, que por definición son los zapatos que no tienen suela, no tienen acoginamiento y tampoco tienen soporte en la parte media del zapato, y usted los puede arrugar completamente. Esos son los zapatos ideales para correr cuando una persona corre en forefoot, pero la transición sería primero, y obviamente acá asesórese con un profesional que le pueda ayudar en relación a esto. Empezar a hacer esta transición implica, por lo tanto, empezar a caminar descalzo, luego hacer unos trotes ligeros de unos 2 minutos, separados, para que su cuerpo empiece a entender lo que es correr descalzo o con este tipo de zapatos.
Y también puede ser brincar la suiza, porque brincar la suiza nos permite, y usted lo sabe, uno no brinca la suiza sobre los talones, uno brinca la suiza sobre la punta, sobre el metatarso. Y brincar la suiza, entonces, es un ejercicio que le puede ayudar a usted a entender cómo es aterrizar. Obviamente, hay libros, Chi Running y otros tipos de libros y personas que se dedican a entrenar a la gente, pero considere muy bien si usted sufre de lesiones o quiere mejorar su rendimiento y correr durante mucho tiempo más sin lesionarse, hacer la transición a hacer el aterrizaje sobre el metatarso por todas las razones que he explicado anteriormente. Y también, por supuesto, esa transición es importante hacerla y, como dije al principio, no haga un cambio de inmediato de hoy correr con el talón a mañana empezar a correr la misma distancia con el metatarso, porque la probabilidad de que se lesione es muy alta. No hubo transición y mucho menos si está haciendo el cambio de zapatos acoginados a zapatos minimalistas, que sería lo ideal, porque el soporte externo no lo tiene internamente todavía, hay que empezar a acondicionar el pie. Hay un ejercicio que se llama los 100 arriba, 100 up, y es como marchando de pie, ¿verdad? Contralateralmente, brazo derecho hacia arriba, rodilla derecha, y usted queda apoyado sobre su pie derecho y sobre la bola del pie. Después cambia y apoya todo su peso sobre el lado izquierdo, pie izquierdo, ¿verdad? Sobre los metatarsos y el pie y la mano, el pie derecho en el aire, pie izquierdo apoyado, pie derecho en el aire y el brazo los maneja contralateralmente. Hace eso 100 veces suavecito. Cuando ya domina eso sin ningún problema, puede empezarlo a hacer a nivel de trote, suavecito. Brinca sobre uno, brinca sobre el otro. Brinca sobre uno, brinca sobre el otro hasta que cuentas a 100. Y cuando ya lleva algunos días de hacer esto, hace el equivalente a estar corriendo, pum, 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 alternando entre metatarso izquierdo, metatarso derecho, metatarso izquierdo, metatarso derecho, como si estuviera marchando en el mismo punto por 100, y lo hace varios días y ahí ya empieza a tomar digamos, unos periodos pequeños para probar correr con los zapatos minimalistas, haciendo aterrizaje forefoot, y finalmente ya puede empezar a aumentar la distancia, pero todo esto se debe hacer con calma, ¿verdad? Y lo que sí se ha encontrado es que aterrizar forefoot o con el metatarso con tenis normales no es correcto y no es adecuado, porque el pie cae diferente a como lo haría con zapatos minimalistas o con zapato o descalzo completamente. Bueno, espero que con este episodio le haya dado alguna información que le sea de utilidad para correr mejor, para poder ampliar el periodo en que usted va a correr sin lesiones, o si en este momento tiene lesiones, trabajando con su terapeuta físico para que le pueda dar una guía adecuada en relación a la corrección de este patrón de movimiento tan importante y del que mucha gente goza. Bueno, como siempre, si esta información le sirvió y usted tiene personas con las que corre, que quisiera que conozcan un poco sobre este tema, puede compartirles, por supuesto, la información. Estamos presentes en nuestras redes sociales, Kilosophy, en Instagram, TikTok, en Facebook, en YouTube. Y ahí, por supuesto, está el video de este podcast, o puede encontrarnos en todas las plataformas de podcast disponibles en este momento. También en YouTube, si quiere, le puede dar la campanita de seguir y nosotros le avisamos cada vez que haya un nuevo episodio. Muchas gracias por estar acá en este episodio y nos vemos en el próximo.